Ya, vamos. Entonces, bueno, hola a todos. La idea de esta reunión era contarles un poco lo que había sucedido en este mes. Pero más que en este mes, a mí lo que me impresiona mucho es lo que pasó en la última semana. Y después de esta reunión vamos a compartir con ustedes como un resumen de lo de hoy. A mí por lo general, con ustedes, yo hago muchas presentaciones de economía, pero acá no quiero hacer presentaciones porque cuando hago una presentación y hago un PowerPoint, se pierde la frescura de una charla. Y yo quiero que lo que nosotros tengamos es una charla. Y que si ustedes quieren preguntar, me pregunten. No quiero que esto sea una presentación donde ustedes me escuchan a mí hablar así como repitiendo cosas y no interactuamos. Entonces quiero que se sientan libres de interrumpir, de preguntar, digo, y yo responder, y después mandamos un documento. No pasa nada y queda grabado y estamos todos felices, ¿ya? Entonces, el título de la canción de hoy se va a llamar ¿Cómo usar los datos de la macroeconomía a favor nuestro para armar una cartera de inversión? ¿Y por qué se llama así la charla de hoy, en realidad? Porque pasaron o se informaron dos tremendos datos la semana pasada que por primera vez apuntan a que la economía de Estados Unidos se está debilitando o ralentizando. ¿Quiere esto decir que la economía de Estados Unidos está en una crisis o está entrando en una recesión? No, no, nada que ver. Estados Unidos no está en una recesión, Estados Unidos no está en una crisis, ni nada que se le parezca. Estados Unidos sigue creciendo a un ritmo que sorprende a los economistas. Pero hay una realidad. Hoy en día, la Reserva Federal tiene una tasa que está extraordinariamente alta. Y la razón por la cual la Reserva Federal mantiene esta tasa extraordinariamente alta es porque por primera vez la inflación se le escapó. Entonces, a diferencia de lo que pasa en Chile, la Reserva Federal en Estados Unidos tiene un mandato dual. Tiene que preocuparse de la inflación, pero también tiene que preocuparse del crecimiento. Y va equilibrando a ver qué cosa tiene que ir privilegiando. Si el crecimiento se presenta débil y la inflación pareciera ser que está controlada, entonces no hay una razón para mantener la tasa de interés tan alta. Porque entonces puede ser que yo tenga que empezar a privilegiar un poco el crecimiento, porque la inflación ya pareciera estar bajo control y el crecimiento pareciera estar debilitándose. Entonces, no es que padecemos de una esquizofrenia y lo que dijimos de Estados Unidos, que es una economía resiliente y que hay un efecto de una mayor productividad como consecuencia de la inteligencia artificial, no es tal. Sigue siendo cierto. Hay un efecto de una mayor productividad como consecuencia de la inteligencia artificial. La economía de Estados Unidos es tremendamente resiliente, pero hace muchísimos años que la tasa de Estados Unidos no está en 5%. Y ha estado sostenidamente en 5% durante mucho tiempo. Entonces, la semana pasada se dieron a conocer los índices manufactureros y también se dieron a conocer los índices de desempleo. Entonces, por un lado, el índice manufacturero se ubicó por sobre del número 50, que indica que hay una expansión, pero es más débil de lo que se esperaba. Pues está en línea con lo que se esperaba, pero igual no indica una fortaleza brutal de la economía de Estados Unidos, indica que la economía empieza finalmente a debilitarse, que es lo que en realidad está buscando la Reserva Federal. ¿Tá? Y por otro lado, el dato de desempleo también mostró un número que va en la misma dirección, de que la economía se está desacelerando. ¿Ok? El dato de desempleo que salió fue de 4,1%. La tasa de desempleo hoy en día en Estados Unidos se ubica en 4,1%, pero además del desempleo del mes, digamos, se revisaron a la baja las últimas dos cifras de desempleo que habían salido. Entonces, también esto muestra que o refuerza el mensaje de que la economía se está desacelerando, ¿no? Cuando uno ve en realidad dónde se crearon empleos, se creó empleo en el sector salud, se creó empleo en el sector construcción y después se creó empleo en el sector público.
Estamos como en Chile. Se creó empleo en el sector público estatal y en el sector público en la parte local. ¿Ok? Entonces uno dice, claro, pero ¿por qué se está creando empleo? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que está sucediendo en Estados Unidos a nivel de empleo? Bueno, lo que está sucediendo y qué es lo que ha generado este aumento del desempleo. Lo que pasa es que en Estados Unidos hay gente que por primera vez decide unirse al mercado laboral. Y eso es lo que generó el aumento del desempleo. En las estadísticas de empleo y desempleo, alguien que no manifiesta tener voluntad de trabajar, pero no tiene trabajo, no figura como desempleado. Pero alguien que no está trabajando y manifiesta que quiere trabajar, empieza a figurar como desempleado. Entonces, lo que está pasando es que hay gente que había salido del mercado laboral y quiere volver, y hay gente que por primera vez quiere ingresar al mercado laboral. Y eso es lo que, de alguna forma, hizo que aumentara la cifra de desempleo. Enrique, dale. Gabriela, ese cambio en la actitud de ese americano que no quería entrar al mercado laboral, ¿tiene que ver con la caída de los ahorros? Claro, claro, porque en el fondo lo que había quedado de ahorro como consecuencia de las transferencias que había hecho el gobierno por la pandemia, eso ahora ya se gastó todo. Eso ahora ya se gastó todo. Los americanos ya gastaron todo lo que había sido transferido por el gobierno como ayudas como consecuencia de la pandemia. No es que estén Ok, peor, gracias. sino que ese nivel de ahorro ahora desapareció. ¿Ok? Entonces, lo importante es que estas dos cifras juntas, si tenemos en cuenta que una vez a alguien le preguntaron a Bernanke, cuando era el presidente de la Reserva Federal, le preguntaron si él tuviera que elegir un solo indicador para medir la temperatura de la economía, ¿cuál elegiría? Y uno pensaría que el presidente de la Reserva Federal, que era en ese minuto Bernanke, diría, yo elegiría la inflación. Pero claro, eso sería en Chile, que el Banco Central tiene que seguir la inflación y tiene el mandato de preocuparse solamente por la inflación. Pero acá resulta que el Banco Central tiene que preocuparse por la inflación y el estado de la economía también, el crecimiento, el PIB. Y la contracara del PIB y del crecimiento es el empleo. Porque si la economía está generando más crecimiento, lo normal sería que el empleo sube y el desempleo cae. Entonces, lo que está mirando la Reserva Federal es que si el desempleo aumenta, entonces claramente esto es un reflejo de que la economía empieza a estar más débil. ¿No es verdad? Una cosa que en economía se conoce como la famosa curva de Phillips. ¿Okay? Entonces, una vuelta le preguntaron a Bernanke si él tuviera que elegir un indicador, uno solo, para tomar la temperatura de la economía, ¿cuál elegiría? Y él dijo la tasa de desempleo. Que la tasa de desempleo que él que consideraba una tasa de desempleo neutral era una tasa de desempleo cercana al 3,5%, y hoy en día la tasa de desempleo de Estados Unidos está en 4,1%. Quiere decir que esto de que decían los bancos, que muchos bancos hace un par de semanas decían que lo más probable es que así como estaba la cosa en Estados Unidos, con el crecimiento que sorprendía al alza y con la resiliencia de la economía americana, no solamente no iba a haber recortes de tasa por parte de la Reserva Federal, sino que iba a haber alzas de tasas probablemente. Para mí, lo que va a suceder es todo lo contrario. O sea, lo que va a suceder es que muy probablemente, si no es en agosto, va a ser en septiembre, va a haber recortes de tasa por parte de la Reserva Federal. Es la primera vez que los indicadores de empleo y los indicadores de índice manufacturero están en la misma dirección. Y esto, de alguna forma, refuerza lo que hablamos la vez pasada, que en el fondo yo tengo que posicionar a mi cartera para beneficiarme de los datos macroeconómicos que están saliendo. Porque de alguna forma, la autoridad monetaria, es cierto que los mercados anticipan lo que va a suceder, pero la autoridad monetaria se rige por los datos.
macroeconómico, no se rige por lo que hacen los mercados financieros. Entonces, si yo hoy en día estoy viendo que estos dos datos por primera vez están alineados y me muestran que la economía, no digo que esté en una recesión, digo que sigue siendo resiliente, que por algo, por primera vez, hay cierta gente que quiere participar en el mercado laboral, pero ojo que la economía está más débil ahora. Entonces ya no se justifica tener una tasa de interés tan alta. ¿Ok? Esta semana hay que estar atento, que va a ser, digamos, que de repente podemos hacer, me voy a fijar y capaz que podemos sacar igual un comentario para que quede así en la interna. Mañana miércoles va a haber un testimonio que va a dar el presidente de la Reserva Federal de ahora, Jerome Powell, y además va a haber un informe de precios al consumidor que se va a dar a conocer este jueves. Y con todo esto, lo más probable es que todo esto se traduzca es que efectivamente hay una desaceleración de la economía, que es lo que en realidad, este es el objetivo de la Reserva Federal, que la economía baje para poder bajar la tasa de política monetaria. Esta tasa de política monetaria no es una tasa de política monetaria neutral. ¿Ok? La Reserva Federal cumple su objetivo si la economía empieza a bajar. ¿Ok? Lo que pasa que entonces, entre las dos cosas que tiene que privilegiar, si la economía empieza a mostrarse más débil, entonces yo le tengo que empezar a prestar más atención a que tengo que hacer algún movimiento de la tasa de política monetaria que me permita que la economía no esté tan débil, ¿no? O que me permita reforzar la economía. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, si yo tuviera que sacar una conclusión a nivel de lo que está sucediendo, lo primero es que el enfriamiento de la economía en Estados Unidos no es a pesar de las mejoras en la productividad que hablamos la vez pasada. Y es consecuencia de lo alta que están las tasas de política monetaria, ¿no verdad? Históricamente, el alza en la tasa de desempleo ha sido como el detonante para bajar la tasa de política monetaria. Con lo cual, la verdad que yo descarto el escenario que muchos bancos de inversión mencionaban hace unas semanas, un par de semanas atrás, de que iba a haber que podía haber un alza de tasa porque la economía se mostraba con una fortaleza que sorprendía a todos, ¿no? Después vamos a ver cómo se traduce esto en carteras de inversión, que es el tema, ¿no? Y después también al final, después que hable de Chile, quiero hablar un poco de qué distinta ha sido la evolución en los diferentes sectores del S&P. En Chile, para mí, la gran noticia de estas últimas semanas, yo creo que todo el mundo está de acuerdo, ha sido la sorpresa del tema de este reajuste de las tarifas eléctricas, ¿no, verdad? O sea, a todo el mundo le ha sorprendido esto. Lo insólito es que también le ha sorprendido a los mismos parlamentarios que hace 5 años votaron a favor de congelar las tarifas, ¿no? Lo que pasó hace 5 años fue que en Chile las tarifas se reajustan 2 veces por año. Tocaba reajustarlas en noviembre del 2019. No era el momento de reajustarlas porque Chile estaba lamentablemente en el medio de un estallido social y prácticamente se había incendiado el país por 30 pesos. Entonces se decidió congelar las tarifas. ¿Ok? Las empresas que dan este servicio, que básicamente eran empresas generadoras, son empresas privadas. Entonces, Chile como país puede decidir congelar las tarifas, pero si yo decido congelar las tarifas, en el fondo yo con la empresa privada lo que empiezo a tener es una especie de genero una cuenta por cobrar. Yo le digo, yo no te dejo a ti como empresa cobrar lo que te corresponde hoy, pero en algún minuto
de acuerdo a los contratos que nosotros tenemos firmados, yo voy a tener que permitir que las tarifas vuelvan a ser las tarifas reales y tú vas a poder cobrar todo lo que no te estoy permitiendo cobrar hoy, ¿no? ¿Verdad? Bueno, ese reajuste de las tarifas, que como les comentaba, no se hizo en noviembre del 2019, no se hizo más. ¿Por qué? Porque después vino la pandemia y entonces se pidió una extensión del congelamiento de las tarifas, después se siguió postergando y en este minuto se decidió que había que sincerar las tarifas del sector eléctrico. El tema es que desde el año 2019, desde noviembre de 2019 hasta ahora, este reajuste de tarifa, esta cuenta por cobrar, o este colchón, digamos, que se tendría que haber ido reajustando, que no se fue pagando a las generadoras, hoy en día es una cuenta por 6.000 millones de dólares. Que yo entiendo que es difícil dimensionar 6.000 millones de dólares, pero 6.000 millones de dólares es un 2% del PIB. Entonces, para que se hagan una idea, cuando en el segundo gobierno de Michelle Bachelet se quiso hacer una reforma tributaria, se pretendía recaudar un 3% del PIB y se recaudó un 1%. La cuenta por cobrar que tienen las generadoras con los clientes, básicamente residenciales, evidentemente, esto va a tener un alza importante en las cuentas de la luz y por lo tanto va a tener un efecto importante en el IPC. Ahora ustedes se preguntarán, sí, claro, eso es obvio. El tema es que acá nos encontramos casi que en un dilema como el de Estados Unidos, pero peor, porque la economía en Chile no crece, en el margen está mucho peor que si lo miramos en el año, porque cuando salió el IMASEC la semana pasada, la cifra de crecimiento es mucho menor de lo que se esperaba, pero a su vez en el margen, en el desestacionalizado que se llama, hay una contracción, porque no hay inversión. Entonces, normalmente uno pensaría, acá el Banco Central debiera bajar la tasa de política monetaria para poder estimular la economía. Pero por otro lado, ahora menos que nunca puede bajar la tasa de política monetaria, porque ahora va a haber una especie de repunte o rebote de la inflación como consecuencia del alza de las tarifas eléctricas. No estoy de acuerdo que no es consecuencia de que haya un exceso de gasto esta alza del IPC. No es que lo mismo que pasó en la pandemia, que había un exceso de liquidez y todo el mundo gastaba y entonces eso hizo que el nivel de precios subiera y entonces eso ameritaba un alza de la tasa de interés para tratar de enfriar la economía. Pero en los hechos es lo mismo. En los hechos va a haber un alza de la inflación que de alguna forma el Banco Central lo venía diciendo, pero ahora hay que tratar de controlarlo. Eduardo, dale. Hola, sí, una consulta Hola. que con el factor que generaría esta preocupación, ¿hay una cuantificación de cuánto en términos formales podría ser el impacto en el IPC? Supuestamente debiera ser más o menos un 0,4. Pero eso en un Supuestamente debiera periodo. ser como un 0,4. Y después este sistema de repactación tiene programadas otros aumentos de costo. No se escuchó. ¿Tengo yo mala señal? ¿Soy yo Sí, que tengo parece mala que señal? sí. Sí, lo que te preguntaba, sí, que tú A hablas de un ver, cero. ¿Sí? ¿Me escuchas? sí, sí, perfecto, dale. Ya. Sí, estás compartiendo que potencialmente podría ser un 0,4, pero además esta reactivación de lo pendiente trae otras alzas asociadas, o sea, en otros periodos. Claro. Ese es el tema, ese es el tema, porque además lo que se sabe en realidad es el primer impacto, que es el impacto en las cuentas de la luz.
pero en el fondo hay muchos temas que después están asociados o que están indexados después o que tienen un impacto de segunda vuelta como consecuencia del alza de las cuentas de la luz. Entonces, eso todavía no está medido. Eso todavía no está medido. O sea, supuestamente la inflación tenía que converger al 3% hacia fines de año y hoy en día se está hablando que la inflación terminaría el año cerca del 4,2. Si la inflación termina el año cerca de 4,2, la verdad que el espacio para que el Banco Central siga bajando la tasa de interés es muy poquito. Puede ser que el Banco Central baje la tasa de interés 25 puntos base, pero la verdad que es muy poquito el espacio que tiene ahora el Banco Central para bajar la tasa de política monetaria. ¿Me explico? Sí. Javi, Hola Javi. Gaby, Hola, clarísimo. Hola, dale. dada la situación compleja que vamos a empezar a vivir nuevamente y todas las repercusiones que va a traer esta alza de la luz, si tú fueras la ministra de Hacienda, No, porque si yo fuera la ministra de Hacienda, eso quiere decir que yo tendría que haber votado por Boric. Así que no, es imposible eso que me estás preguntando. no, pero ¿cuál No puede sería ser. No, el mal menor? es un conjunto vacío lo que me estás planteando. Pero a ver, supongamos, a ver, pregúntame. ¿Esta sería la mejor manera de solucionar el tema del alza de la luz? ¿O qué otra alternativa podrías ver tú como economista? No, o sea, lo que pasa es que congelar tarifas nunca es una buena decisión. Porque en el fondo, primero que el congelar tarifas implica que en algún minuto la cuenta hay que pagarla y en algún momento hay que sincerar esto, salvo que nosotros queramos convertirnos en un país como bananero y nos queramos convertir en una especie de Argentina, digo, que en el fondo las cuentas queden eternamente congeladas. Pero si nosotros estamos buscando volver a atraer inversión extranjera, nosotros no podemos darnos el lujo de decir, no, vamos a seguir con las cuentas congeladas. Este tema habría que haberlo terminado hace mucho rato. Sí, claro. Lo que pasa es que además todo esto se complicó muchísimo porque la verdad que el congelamiento, el fondo que se había destinado para las tarifas, para este congelamiento de tarifas, no se hubiera agotado tan rápido si el dólar no hubiera saltado como saltó en noviembre del 2019. Yo no me acuerdo exactamente, pero yo creo que el dólar en el 2019 estaba como en 650 pesos y de repente el dólar saltó hasta 1.000 pesos. Entonces fueron muchas cosas que se juntaron en el 2019 y ese fondo se agotó muy rápido. Entonces, lo complicado ahora es que primero hay que salir de este zapato chino, hay que salir de este zapato chino y hay que sincerar esto. Lo que se está discutiendo hoy en día no es no sincerar este tema, porque este tema hay que sincerarlo. Lo que se está discutiendo hoy en día es cuánto daño se le hizo al sistema por haber congelado las tarifas, ¿no? ¿Verdad? Qué locura esto de legislar para tener a la gente contenta, porque después es como patear un problema para adelante. Y cuando uno patea el problema para adelante, se hace mucho peor. Hoy en día es muchísimo peor. O sea, estábamos a punto de, ok, vamos a terminar el año con una inflación mucho más en línea con el objetivo del Banco Central y ahora probablemente terminemos el año con una inflación cercana al 4,2 o 4,5. O sea, antes el problema era solamente el crecimiento. Ahora vamos a terminar, en el IPOM anterior, el del primer trimestre, el Banco Central contaba que íbamos a terminar el año con una inflación bien y que el crecimiento venía bastante bien. Y ahora pareciera como que nos cambiaron, como que nos movieron la alfombra, porque en el fondo vamos a terminar el año con un crecimiento por abajo de 3, capaz que cercano al 2%, y con una inflación que está bastante alejada del rango meta. Entonces es como que el banco no está haciendo bien su trabajo, claro, pero como que no contaba con que iba a venir este sinceramiento de las tarifas públicas. Entonces, de alguna forma, de las tarifas eléctricas. Entonces, de alguna forma te muestra como toda esta descoordinación que hay
entre el Banco Central y Hacienda, y está bien tener un Banco Central autónomo, un ente autónomo, está perfecto, un ente autónomo y un ente técnico, pero no podemos tener este nivel de descoordinación, ¿verdad? O sea, a mí no me cabe duda, que no hay más remedio que esto. A mí no me cabe duda que no hay más remedio que esto, porque además nosotros tenemos que pensar en que si queremos seguir desarrollando la infraestructura del país, necesitamos seguir atrayendo inversión privada. O sea que sincerar la tarifa está fuera de la discusión. Lo que pasa es que hay que hacerlo de una forma más planificada. La solución tampoco es esta que se discutió de un momento para otro, de que hay un subsidio que alcanza, no sé, a 1,5 millones de familias y de repente vamos a triplicar el subsidio. Y entonces termina siendo que para poder triplicar el subsidio hacemos una especie de reforma tributaria encubierta, ¿no? Porque en el fondo la reforma tributaria está siendo discutida por otro carril. Entonces, el problema es, pareciera ser que estos acuerdos que se hacen así como de a pedacitos, no son buenos acuerdos. Hay que pensar qué es lo que queremos de verdad. ¿Qué es lo que queremos de verdad? ¿No? Queremos ser competitivos, queremos atraer inversión, entonces no podemos andar haciendo así cositas chiquititas de a poquito, porque en el fondo es como que vamos poniendo como pequeños remiendos y no funciona así la cosa. ¿Ok? Gracias, Gaby. Bueno, pero nosotros, dale, Bernardita, Sí, sí, hola, una consulta. Si dale. llevamos todo esto al mercado financiero, Eso, ahí vamos, ¿ya? ahí vamos. Claro, estamos analizando el escenario base, pero tenemos que aterrizarlo en lo que nosotros tenemos que Justamente, transmitir y ofrecerle a los clientes, ¿verdad? ¿Qué pasará con volveremos a tener, por ejemplo, tasas atractivas en los depósitos a plazos, por No. ejemplo? No, No, perfecto, ya. no, olvídate. Y, Espérate. ok, ya. Bueno, Y en entonces, relación a fondos mutuos, ponte tú, indexados ¿a qué tipo? ¿A tasa nominal, tasa UF? ¿Qué tenemos que ofrecer a los clientes? voy, mira. Para alguien que quiera, para alguien que esté, primero, el hecho de que acá en Chile quede muy poquito de baja de tasa, si es que hay alguna más, y en Estados Unidos venga un recorte de tasa, quiere decir que el dólar, ¿no, verdad? Porque acá en el fondo el dólar se va moviendo también mucho, por más que el Banco Central no lo mire, por la famosa brecha de tasas. ¿No, verdad? ¿Explico eso o estamos claros con eso, con el tema de la brecha de tasas? No, yo lo entiendo, no hay problema. No sé, a lo mejor Entonces, lo quieren explicar igual. acá durante mucho tiempo la tasa de política monetaria estuvo muy alta. Cuando la tasa de política monetaria estuvo muy alta fue el momento espectacular para que la gente, en lugar de invertir en la renta variable, invirtiera en depósito, porque si el depósito te ofrecía un 15%, que es una rentabilidad que prácticamente te ofrece a veces la renta variable, entonces tomaba depósito o tomaba fondo mutuo de renta fija, ¿no, verdad? Entonces, ya, en ese momento, si la tasa era tan atractiva con respecto a lo que era la tasa en dólares, venían muchos dólares acá. Al aumentar la oferta de dólares, el precio del dólar tiende a bajar. ¿Ok? Como acá en el fondo Chile empezó a bajar la tasa y bajó la tasa mucho más rápido y mucho más frecuentemente que en Estados Unidos, dejaron de entrar dólares y por lo tanto el tipo de cambio empezó a subir. ¿Ok? Eso sucede porque hay un cierto tipo de inversionista de corto plazo que siempre está mirando el diferencial de tasa o la famosa brecha de tasa. ¿Ok? Esa brecha de tasa no va a seguir acortándose. ¿Ok? Por lo tanto, el dólar no es un instrumento para estar mirando, no es un tema para estar mirando en el corto plazo. ¿Ok? Si yo pienso que el dólar debiera subir porque la brecha de tasa va a seguir acortándose, no. ¿Ok? Esa es una cosa. A mí me parece que, como yo les decía, los años en que yo pienso que, yo estoy segura que en Estados Unidos va a venir un recorte de tasa. Los años que hay recorte de tasa son años buenos para la renta variable. Y los años que son buenos para la renta variable, además son buenos para las deudas corporativas. La deuda emergente para los inversionistas americanos se considera como si fuera una deuda corporativa. Entonces, los fondos de deuda emergente
Si esos bonos de deuda emergente son bonos de buena calidad, son buenos años para esos fondos. Entonces, los fondos de deuda emergente, si los bonos que tienen esos fondos son de buena calidad, son buenos años, ¿ok? Alguien que quiere invertir solo en renta fija, entonces la recomendación es quédese en renta fija, tratemos de buscar un fondo que tenga un duration más largo, una cartera más larga. ¿Cómo alargamos la cartera? Busquemos fondos que paguen menos cupón, o busquemos fondos que tengan un plazo al vencimiento más largo, o busquemos fondos que tengan un porcentaje mayor de la cartera con bonos que sean cero cupón, por ejemplo, o que paguen un porcentaje, una tasa menor de cupón, o que en el extremo sean cero cupón, por ejemplo. O sea, a ver, Gabriela, estoy entendiendo. Entonces, por Dale. ejemplo, cojo un fondo mutuo que su duration sea superior a 360 días, por ejemplo, ¿verdad? Claro, no, yo te estoy hablando de mucho más largo. Yo te estoy hablando, elegite un fondo mutuo que tenga un duration que sea de más o menos 3 años y medio, 4 años, una cosa así, Ok, que esté como en el medio de la curva, quizás hacia la última parte de la curva. perfecto. Ya, generalmente Fondo esos son mutuo, como de los medianos plazos para arriba. Esos son los fondos que tenemos que claro, mirar. Vale. exacto, Ujú. exacto. Así de simple, así de simple. En relación al Eh, dólar, Gabriela, ¿tú le das un precio de aquí a fin de año en Chile ¿A qué cosa? No te escuché, al dólar? perdóname. ¿El dólar? Dado todo este escenario que tú has explicado con el diferencial de tasa y todo Yo creo eso. que el dólar debiera terminar este año mucho más cerca de los 8,70 que del nivel que está hoy en día. A ver, después, por ejemplo, hay algunos fondos que capaz que uno puede hacer un doble clic, ¿no? ¿Verdad? Hay algunos fondos que uno puede hacer un doble clic y tienen algunos bonos, que esto capaz que es mucho detalle, que frente a un escenario de baja de tasas, el emisor del bono se reserva el derecho de retirar el bono porque puede endeudarse a una tasa más baja. Entonces, esos bonos no son buenos para comprarlos, porque son buenos para el que emite. Si son buenos para el que emite, no son buenos para el que lo compra como alternativa de inversión. Entonces, ojo con esos bonos, ¿no? Ojo con esos bonos si están en algún fondo. Hay que mirar el subyacente del fondo, porque si esos bonos están en algún fondo, mejor en ese fondo no estar. ¿Ok? ¿Qué otra cosa? En Chile, el rebote de la inflación, para el que quiere invertir en Chile, el rebote de la inflación, me parece que en la parte corta de la curva es bueno estar en UF. Para el que quiera, la parte corta de la curva, para aprovechar el rebote de la inflación, estar en UF. Pero en el largo, yo seguiría en nominal. ¿Ok? ¿Qué otra cosa? Bueno, ya les dije, lo del precio del dólar, que no creo que vaya a subir, sino todo lo contrario, creo que debiera ajustarse un poco más y terminar mucho más cerca como de los 8,70. En el S&P me fijé y creo que si alguien quiere, por ejemplo, o alguien les dice súper específico, ¿qué esperamos del S&P? Sigo en la misma, ¿eh? Sigo pensando que si alguien quiere algo súper específico por sectores, como por ETF o lo que sea, hay que estar como en salud, en biotecnología, en todo lo que sea este tema tecnológico, internet, nada que tenga que ver con el sector financiero. Nada que tenga que ver con el sector financiero, nada que tenga que ver con los sectores de energía, utilities, todo lo que tenga que ver con el sector energía, combustible, temas fósiles, no, porque todos esos es una caída segura, porque en el fondo todo por tema de ESG, los grandes inversionistas institucionales se están deshaciendo de esos papeles en las carteras, están saliendo de esas inversiones, porque quieren recomponer sus carteras e irse hacia inversión en energía, pero de fuentes renovables. Entonces, nada que tenga que ver con eso, si uno lo mira cómo ha rentado el S&P por sector, es uno de los sectores que ha tenido una rentabilidad terrible este año. Entonces, ojo con invertir, ha tenido una rentabilidad tan dispar el S&P por sector,
que ha habido sectores que el S&P, ponte tú, ha rentado un 16% en el año. Ha habido sectores que han rentado un 36% y ha habido sectores que han rentado un menos 20%. Entonces, no es una recomendación de decir, ok, apostemos al S&P como un todo, porque el sector financiero pesa mucho en el S&P y el sector de energía también pesa. Y en el sector de energía no hay que estar, porque pesan mucho las petroleras. Y no hay que estar en las petroleras, porque los grandes inversionistas, que son los institucionales, se están saliendo de esos sectores. Entonces, está bueno invertir en el S&P, pero en temas como sectoriales, no como un todo. ¿Me explico? En Chile, si alguien les pide de invertir en acciones en Chile, cuando hay rebote inflacionario, quienes se benefician de la inflación son los bancos. Las acciones que ganan con la inflación son los bancos. Y eso mismo, Gabriela, si tú lo llevas también al mercado internacional. Hay clientes que han entrado, por ejemplo, en inversiones con un dólar sobre los 900, ¿ya? Comprando acá en Chile, ¿ya? Entonces, yo voy a tener ahí, por efecto de esta baja en el dólar, ¿cierto? No sé si llamarlo pérdida, pero obviamente el valor no va a ser el mismo, ¿cierto? No, pero no vas a tener casi nada, Bernie, porque en realidad lo que puedas perder por el tipo de cambio de acá a fin de año va a ser mucho menos de lo que te ha rentado la inversión. O sea, en Pero rentabilidad. en ese mismo escenario sería bueno hacer un reportfolio, ponte tú, e irse a un sector, por lo mismo que tú estás mencionando, porque hoy día con el tema de la tasa en Estados Unidos, ¿verdad? Van a haber sectores que se van a ver afectados, por lo tanto tengo que mirar mi cartera y considerando, si el impacto no va a ser tanto por tipo de cambio, pero sí por sector, ¿verdad? Y quizás hacer un reportfolio a un mercado que responda mejor frente a esta posible baja de tasa. Es que yo me quedaría en Estados Unidos. Yo me quedaría en Estados Unidos. No, sí, pero el mismo Estados Unidos teniendo una cartera, ponte tú, que hoy día está más indexada, ponte tú, al sector financiero, por ejemplo. No, ¿Ya? en Estados Unidos, en el sector financiero, no. Pero sí, por Por ejemplo, eso. me quedaría mucho más fuerte, por ejemplo, en salud. Me quedaría mucho más fuerte me quedaría más fuerte en tecnología. Me quedaría más fuerte en, si tenés en Estados Unidos en el real estate, bajaría mi exposición de real estate. Bajaría mi posición de real estate, bajaría mi exposición en el sector financiero, subiría mi exposición en el sector salud, subiría mi exposición en el sector, déjame ver que estoy mirando acá, Tecnológico puede ser también. Internet, Sector tecnológico. Sí, en tecnología subiría, Vale. subiría en internet, subiría en tecnología, subiría en comunicaciones, subiría en... Consumo sería consumo discrecional, consumo potencial más de consumo discrecional que consumo básico. Sí, en consumo discrecional subiría. En consumo discrecional subiría. Sí. Y en energía, si tuvieras algo en energía, bajaría. Ahora, no es que al S&P como un todo le ha ido mal, porque el S&P, si tú te fijas, el S&P ha rentado como un 16%. O sea, al S&P le ha ido muy bien. Al S&P le ha ido bien, pero te quiero decir, es muy dispar. Te voy a mandar un cuadrito. Si me mandas un correo, te mando un cuadrito como han rentado en lo que va del año y te puedo mandar, ponte tú, por sector, lo que ha rentado cada sector. Y te vas a dar cuenta que hay diferencias astronómicas. Entonces, capaz que en el fondo tú cambiando un porcentaje chiquito, dejando todo el resto, si es un cliente que tiene un S&P, ponte tú le dejas casi todo en el S&P, pero le cambias un porcentaje a otro sector y con lo que gana en ese otro porcentaje, ya estás. No tenés que hacerle un reportfolio de todo. Perfecto. O sea, estaría atomizando la cartera frente a este Claro, nuevo. Súper. claro, Gracias. claro, Súper. Gracias. claro. ¿Qué más? Dale, Solo recordarle Miriam. a todos que esta reunión dura hasta las 11 en punto porque la Gabriela tiene que viajar. Así que los que quieren hacer preguntas es ahora o nunca. Yo quiero. Dale. ¿Qué pasa con mercados emergentes que no sean latinoamericanos para renta variable como pudiera ser Japón o la India? Japón no es un mercado emergente, Bueno, perdón.
Como la India, No, sí, 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 sí. la India y Japón son dos mercados que hasta hace poco, no, la India es un mercado que hasta hace poco siempre como que se hablaba de la India, la India, la India, la India, y como que nunca estaba en el radar de nadie. La India ahora está en el radar de todo el mundo. ¿Tá? Ahora, es medio estrambótico, igual, no es para todos los clientes que, que tú le digas, mira, yo te aconsejo que tengas inversiones en India, porque siempre va a haber clientes que te digan, que te van a decir, no, mira, o sea, a mí inversiones en India no me interesa. Para empezar, hay algo que está súper recontra y absolutamente comprobado. Todos nosotros tenemos una deformación a tener lo que se llama como un home bias, ¿no? A tener un mayor porcentaje de inversión en la economía donde vivimos que lo que debiéramos tener. ¿Por qué? Porque son compañías con las que estamos familiarizados, son compañías de las que compramos los productos, ¿no, verdad? Capaz que a mí me es una mejor inversión comprar acciones de Coca-Cola Company, pero resulta que la bebida que tomamos en la casa es de embotellador Andina, que es el embotellador de Coca-Cola en Chile. Entonces estoy más familiarizada con la acción de Andina que con Coca-Cola Company. Entonces, primero que existe ese sesgo natural. ¿Okay? Uno tiende a tener más inversión en el país donde uno vive que lo que debiera tener de acuerdo a la capitalización bursátil. Entonces, ojo con recomendarle a alguien de acuerdo a una asignación global de activos. Porque capaz que en el fondo tú le decís, no, porque de acuerdo al índice global de Morgan Stanley, no sé qué, y el tipo te mira como diciendo, ¿y a mí qué me puede importar? ¿No? Entonces, capaz que en el fondo, yo creo, Gabriela, pero puede ser una deformación personal, que mucho mejor tener la confianza de un cliente y hablarle más profundo de las empresas del país donde uno está, que son las que uno siempre más siente más cercanas, que recomendarle acciones de un país lejano donde uno no necesariamente tiene alguna conexión o está familiarizado. ¿Tá? Si alguien quiere tener inversiones en India o en Japón, este es un buen momento para tenerlas. ¿Ok? Porque Japón por primera vez está saliendo de un estancamiento después de 10 años e India está entrando en todas las carteras en un asset allocation global. Pero no es para todo el mundo, ¿no? En el sentido de que, en el fondo, yo recomendaría que para llegar a ese punto de recomendarle a alguien, mira, yo te recomiendo que tengas algo en India o algo en Japón, capaz que primero agoté el tema de ¿por qué no buscamos si no hay alternativas interesantes en la región? Porque en el fondo, si yo le recomiendo a alguien alternativas interesantes en la región, esa persona no está corriendo ningún riesgo de tipo de cambio. Bueno, lo que quieren es diversificarse precisamente en eso. Ya el riesgo lo tienen vivido. No, no, ya sé, pero por eso te digo que a veces, si tú le decís a alguien, mira, pero tú los conoces más que yo, Miriam, yo no sé ni siquiera de quién te estoy hablando, pero si tú le decís a alguien, yo creo que, por ejemplo, a mí me parece que en México lo interesante sería esto, esto y esto, y ellos te dicen especialmente, pero en una asset allocation global, ¿tú qué me recomendarías? Bueno, yo en una asset allocation global te recomiendo esto y esto y esto, pero yo nunca empezaría por traer algo tan lejano. Porque a veces la gente te va a decir, pero ¿cómo me estás hablando de algo tan lejano que no tengo idea de lo que me estás hablando? ¿No? Ahora, siempre es bueno cuando alguien te dice, no, yo quiero diversificar. Ah, bueno, ya es alguien mucho más sofisticado el que te dice quiero diversificar. Porque por lo general todos tenemos la tendencia a tener mucho más de lo que debiéramos tener en el país donde vivimos. ¿Ok? Ahora, por ejemplo, si tú me preguntas a mí, en México habría que buscar fondos que tengan que ver con infraestructura, ¿no? Que los subyacentes tengan que ver con infraestructura. ¿Algo más?
¿Alguna otra pregunta? Hola, 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 Romy. Gabriela, ¿qué tal? Gabriela, yo te quería preguntar porque vos dijiste que con la baja de tasa de la Fed en Estados Unidos se beneficiaría la deuda emergente de investment grade. Sí. Ahí estamos hablando de bonos corporativos o bonos soberanos o una mezcla. Por lo general, todos se benefician, pero los bonos corporativos y los bonos soberanos tienen que ser de buena calificación de crédito. O sea, no se benefician todos los soberanos y no se benefician todos los corporativos. Se benefician los soberanos que tienen buena calificación de deuda y se benefician los corporativos que tienen buena calificación de deuda. Tenés que pensar que para un inversionista internacional, básicamente lo que mira el inversionista es la calificación de la deuda. Entonces, si tú tenés una calificación no sé, por ejemplo, A, y es una deuda soberana, una calificación A para él es similar a una calificación A de un bono corporativo. Porque en el fondo lo que hace básicamente, él exige la misma prima o el mismo spread crediticio para un bono corporativo A que para un bono soberano A. Entonces, lo que hay que mirar son bonos de deuda, que puede ser o deuda emergente o deuda corporativa, pero que tengan títulos de buena calidad. Ok. No fondos de deuda high yield, no. Fondos de deuda de buena calidad. Ok. Que muchas veces, los fondos de deuda de buena calidad ofrecen rentabilidades similares a la renta variable. Ujú. O sea, ofrecen rentabilidades súper interesantes con menores desviaciones estándares. Quiere decir que ofrecen una mejor rentabilidad ajustada por riesgo. Sí. Entonces, para personas que no quieren tanta volatilidad en su cartera, son una muy buena alternativa. Ujú. Ok. Gracias. De nada. Gabriela, Bien. Dale, bueno, otra pregunta. dale. Se habla mucho, tú dices, el escenario de desaceleración en Estados Unidos se viene dando y se habla de la bajada de tasas de interés, pero al ¿Mm? mismo tiempo sale en el palustre el tema político. ¿Por qué? Ah, Porque dicen que al final de cabo, si llega a subir Trump, Trump es gobierno proteccionista y eso podría llevar a una guerra económica con China y con otros países que podría llevar a disparar otra vez la inflación en Estados Unidos. ¿Qué tan probable tú ves eso? Y porque se habla exactamente de esa posición, que la Fed de golpe tiene que ser mucho más prudente en la recortada de tasas de interés ante un escenario de esos. ¿Tú qué pensarías? es difícil eso, ¿no? O sea, lamentablemente no es difícil que Complejo. salga Trump. No, ojalá, pero primero habría que despejar, primero Enrique hay que despejar qué va a pasar con Biden, ¿no? Que yo creo que esa es la primera carta que hay que ver qué es lo que pasa. O sea, la presión para que Biden se baje y los demócratas elijan otro candidato no es menor. O sea, creo que fue hace 2 semanas que la tapa del Time, y creo que la misma tapa del The Economist, decía que el momento para que Biden se fuera había llegado. Entonces, la presión para que los demócratas saquen a Biden no es menor. Esa es la primera cosa. La segunda, está súper claro que Estados Unidos está entrando en una etapa más proteccionista. Eso está súper claro. Y eso de alguna forma va a tener un impacto en que el crecimiento del mundo va a ser un poco menor de lo que era. ¿Ok? Porque al final el proteccionismo, ¿en qué se va a ver? Se va a ver en que hay eh, hay mayores impuestos, hay mayores aranceles, entonces de alguna forma eso va a derivar en un menor crecimiento. ¿Ok? Eso es algo que ya todo el mundo tiene en la cabeza y te diría que ya el mercado lo tiene descontado. O sea, no es una sorpresa para nadie.
¿ok? En ese sentido te diría que la economía que se va a ver más beneficiada de todo esto es México, porque en el fondo, donde por un tema de costo, muchas cosas que se hacían en China se van a empezar a fabricar en México, si es que ya no se están fabricando, y en el fondo el país que más se va a ver beneficiado por esto va a ser México, y si no es el resto de Centroamérica también. Pero para que esto derive en que la Fed pierda su independencia, creo que no. Porque primero que una cosa es que Trump gane la elección y otra cosa muy distinta, independientemente de cuál sea su contrincante, y otra cosa muy distinta es que Trump gane la elección y además tenga mayoría en las cámaras. Porque para hacer eso tiene que lograr ganar la elección con una mayoría absoluta en las cámaras. Y eso hoy en día tampoco está claro. Y además tiene que perder la independencia de la Reserva Federal. Y es cierto que Trump es cierto que ha logrado hacer lo que ha querido con la Corte Suprema de Justicia, porque en el fondo, en la medida que, como los jueces en la Corte Suprema sirven de por vida, en la medida que se han ido muriendo los jueces, él los ha reemplazado con quien ha querido. Es cierto, él en ese sentido ha hecho lo que ha querido, pero con la Reserva Federal no. Entonces yo como que no, a ese factor, eso que tú me estás diciendo, no lo veo como no lo veo como un tema hoy, pero tampoco lo veo como un tema mañana. No le asigno una probabilidad de ocurrencia. Gaby, te vamos a liberar. Vamos cerrando este video de mercado porque ya te quedan 5 minutos para ¿Ya? prepararte para tu viaje. Así que nada, pues, te dejamos con el ¿Ya? cierre. ¿Ya? Bueno, o sea, yo creo que en el fondo mi mensaje no es catastrófico con respecto al tema del crecimiento en Estados Unidos, ¿eh? Yo creo que el hecho de que la economía norteamericana muestre una cierta debilidad por el lado del empleo, y por el lado del mercado laboral y por el lado del índice manufacturero, es una buena noticia, porque implica que por fin la Reserva Federal, en este dualismo que tiene que preocuparse por dos metas simultáneamente, esta es la famosa regla de Taylor, que cada 2 por 3 van a escuchar que alguien habla de la regla de Taylor. Es este tema de que la Reserva Federal tiene que preocuparse de estos dos objetivos, del crecimiento y de la inflación. Por fin la Reserva Federal va a poder ocuparse o va a poder darle prioridad al crecimiento en lugar de darle prioridad a la inflación. Cuando la Reserva Federal tiene que priorizar la inflación, la Reserva Federal tiene que subir la tasa de interés para enfriar la economía. Si ahora la Reserva Federal puede darle prioridad a la inflación, porque ya empiezan a aparecer varias señales de que la economía se está enfriando y que se está desacelerando, a pesar de lo bueno de la inteligencia artificial y de lo resiliente que es la economía y de las mejoras en productividad, entonces lo que se avecina es un recorte de tasa. Y eso, de alguna manera, es lo que nosotros teníamos pensado. Y este recorte de tasa, para nosotros, Chile tiene un impacto en el tipo de cambio, que no va a ser muy brusco, pero va a ser. Y lo que podemos hacer es aprovechar esto para posicionar las carteras pensando en la baja de tasa que se viene. Ojo que nadie quiere que le estén cambiando las carteras todo el tiempo, ¿no? Lo bueno es, pasó esto y a mí ya me lo habían dicho y yo ya estaba preparado y ya me lo habían comentado, ya me habían llamado para decirme esto. No me agarró de sorpresa. Eso es lo bueno, ¿no? No que, me enteré por el diario. No, ya me llamaron, ya me comentaron. Entonces la próxima vez, en lugar de leer la cantidad de cosas que me llegan al buzón, que me llegan 5 o 6 o 10, agarro, levanto el teléfono y pregunto, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué me recomiendan? ¿No? ¿Algo más, señores?
y señoritas. Muchas gracias, Gabriela. Darte las Gabriela. gracias y Buenísimo, buen viaje. excelente charla. gracias. Muchas gracias a ustedes. Buen viaje. Muchas gracias. Un abrazo, que te vaya bien.